Un gran y cariñoso saludo, que el Señor te bendiga grandemente. Hemos estado conversando una serie de temas acerca del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y en varias dimensiones también. En esta oportunidad queremos hablar acerca del Espíritu, pero relacionándolo con su obra, principalmente puesta en la salvación. ¿Ya? Hemos hablado sobre cómo el Espíritu Santo también estuvo en la vida del Señor Jesús, en cada una de sus etapas. Hemos hablado acerca de cómo el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento también presente. Eh, Hemos hablado de las características que Él también tiene, de su personalidad, de cómo también inspiró a grandes hombres para poder escribir el canon bíblico. Y en esta oportunidad también quisiera hablar sobre la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Y para eso lo queremos hacer utilizando algunos textos de la Biblia. Y para utilizar los textos de la Biblia quiero invitarte a que podamos orar. Así que vamos a pedir la dirección también del Espíritu de Dios para que podamos comprender este mensaje. Querido Padre Celestial que moras en el cielo, te damos gracias por todo tu amor, por toda tu sabiduría. Y también queremos pedirte, Señor, que a través de esta pequeña reflexión podamos mirar también eh, a tu Santo Espíritu, al Espíritu Santo. Entender cómo también obra en el plan de salvación, cómo también trabaja de manera incansable por la salvación de las personas. Señor, te pido que nos des el entendimiento y la comprensión también a través del Espíritu para, para poder comprender este tema interesante. Señor, todo te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en los versículos 16, perdón, en el capítulo 16, Juan 16, desde el versículo 8 al 11. Esto está dentro de un contexto. En el capítulo 16, desde el versículo 4 en adelante, habla sobre la obra del Espíritu Santo. Por eso vamos a citar algunos de estos versículos. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Acá está haciendo referencia al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo dijo Jesucristo. Si tú miras un versículo antes, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. También habíamos hablado de quién envió al Espíritu, ¿cierto? En el nombre de quién venía. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Si el Espíritu de Dios no trabaja en tu mente y en tu corazón, tú seguirás cometiendo los mismos errores, las mismas equivocaciones, las mismas actitudes, y eso, todas esas cosas nosotros como cristianos le llamamos pecado, ¿cierto? También te convencerá, ¿cierto?, de justicia. Y la justicia, de la justicia divina, que la justicia solamente viene de Dios y es una justicia misericordiosa, que si fuese por justicia, tú y yo estamos perdidos. Pero esta justicia divina está llena de misericordia. Y por último, de juicio, porque sí habrá un juicio. Sí hay un juicio que el Señor tiene para nosotros. De pecado por cuanto no creen en mí, lo dice Jesucristo.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Extraordinario, interesante, ¿cierto? Quizás cuántas veces hemos estudiado varias áreas y conceptos acerca del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, y específicamente ponemos atención en la obra de Él, en la salvación. Vemos que este asunto es muy pertinente para nuestros días, ya que nos encontramos con personas que quieren saber lo que necesitan hacer, lo que necesitan hacer para ser salvos. Tú recuerdas, por ejemplo, el joven rico que pregunta, siendo del pueblo de Dios, hace la pregunta, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Había un vacío quizás en su mente y en su corazón, que si bien es cierto, él venía haciendo todo lo correcto, guardando todas las cosas que Cristo mismo le nombra, él no tenía esa convicción. Y por ahí también habla de un poco un cierto dejo de egoísmo, porque ¿qué? Para ser salvo yo y mi familia, yo y mi casa, yo y mi gente, o cómo puedo ayudar para la salvación de otros, pero no, quizás había un dejo de egoísmo ahí también. Dice, para ser yo salvo, quizás era una persona demasiado egocéntrica, como lo podemos ser tú y yo. Las personas quieren ser salvadas, pero más que eso, quizás el plan de salvación tiene que ver con poder sentir una seguridad, una tranquilidad y una esperanza. Vemos que la gente busca la salvación, queriendo saber lo que tiene que hacer para esto. Y tú y yo sabemos que la salvación es un regalo, es un presente. Pero como leíste, ¿cierto? Cuando Él venga te convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Jesús, porque no creemos en Jesús, porque no le creemos. Porque no le creemos que nos regaló la salvación y tú y yo nos esforzamos día a día buscando, decimos y quizás predicamos y hacemos mucho énfasis en que la salvación es un regalo, pero vivimos como que no lo fuera. Y trabajamos y nos cansamos y nos agotamos y ponemos el énfasis en hacer muchas cosas cuando el Señor quiere regalarnos descanso y tener la plena convicción de que Él nos entregó. Claro, tampoco quiere decir que te vas a dejar estar y eso se transformaría en una presunción, quedarte ahí estático creyendo que no podemos hacer nada si el Señor también nos comisionó a entregar la buena noticia. Todas estas indagaciones que uno hace tienen que ver con la acción del Espíritu Santo, pues Él es quien se mueve en todo este proceso. Por eso más conviene que Jesús haya vuelto al Padre, porque cuando venga el Consolador nos convencerá de pecado, por cuanto no hemos creído en Cristo, que Él nos dio la salvación. No, en ese sentido también, como mencionábamos, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, qué interesante porque nosotros creemos hoy día porque Dios a través del Espíritu Santo está actuando en nuestro corazón. No tuvimos la posibilidad de ver a Cristo. Tú y yo no vivimos hace 2000 años. No tuvimos la experiencia de verlo predicar en las calles de Galilea, en Capernaum, en la Decápolis, o en Samaria, o donde hubiésemos estado si hubiésemos vivido en esa época.
pero lo creemos por fe, pero esa fe no emana de nosotros. Y todo lo bueno procede del Padre de las luces, todo lo bueno, toda esa acción que nos mueve, nos dice el Señor, me conviene que yo me vaya porque así tú vas a poder comprender, tú vas a poder entender sobre el pecado, sobre la justicia y sobre el juicio. A la justicia porque me voy al Padre y no me veréis más. Hoy día el, el Señor también, el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, por la misión que tenían, y también oró por todos aquellos que iban a creer en Él sin haber tenido la experiencia de haberlo visto jamás. Quizás el Señor se ha revelado en tu vida a través de un sueño. Quizás tú tienes una noción de verlo a través de una película de Hollywood y te lo imaginas. Tal vez con todo lo que has estudiado y has leído también tienes cierta claridad de cómo Él podría ser con sus rasgos físicos, pero eso tampoco te da un pleno conocimiento de ello. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por muchos años el Evangelio ha sido predicado, ¿cierto? Y el Espíritu Santo tiene un rol fundamental en la salvación, pues Él te convence a las personas de la necesidad de un Salvador. Si tú y yo predicásemos y estuviésemos a los cuatro vientos predicando, pero sin la obra del Espíritu Santo, la necesidad de la persona, no podríamos tocar la fibra de su corazón. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Pero Él usa nuestros esfuerzos para que nosotros podamos ir en pos de aquellas personas como una gran comisión misionera de llevar este mensaje de esperanza, de salvación y de amor. Es muy común escuchar historias a través de los siglos, se han escuchado historias de los cristianos que predicaron por años el Evangelio. Algunos entregando hasta su vida, pero ¿por qué no decir también personas que humildes que trabajaron incluso por su propia familia? Predicaron por años por el arrepentimiento y la convicción y por la transformación de la vida de su esposo, de su esposa, de un hijo que estaba en la droga, que estaba en el alcohol. Y a veces esa persona de repente percibe una necesidad de Cristo, lo acepta y comienza una transformación de su vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué de un momento a otro, por qué esa persona vuelve en sí y cambia la forma de vivir? Eso es porque el Espíritu Santo es quien convence a la persona de esa necesidad de Cristo, de esa necesidad de un Salvador, de esa necesidad de un Redentor. El Espíritu Santo lo podemos definir en ese sentido como es quien hace la tarea. Es la manifestación de la presencia activa de Dios en el mundo. Especialmente en la obra que hace la Iglesia. Esta definición indica que el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad que las Escrituras presentan más a menudo como estar presente para hacer la obra de Dios en el mundo. Es quien ha estado más en el mundo con nosotros. Sí, Dios habló en ciertas oportunidades a su pueblo. Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento en forma de un ángel y habló con algunos elegidos. Elegidos no porque fueran los mejores, sino porque elegidos para entregar un mensaje, para lograr una misión. Pero el Espíritu Santo hoy día puede estar en todos nosotros y está trabajando en nuestros corazones convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Él también tiene esas cualidades, como ya hemos hablado, las cualidades divinas, las cualidades de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y la eternidad. Es
un co-creador también. Por eso vemos que la palabra del Señor varias veces, las actuaciones del Espíritu Santo hablando y clamando, testificando, enseñando e intercediendo y guiando al ser humano. Necesitamos comprenderlo un poco más en este plan maravilloso de la redención. Conociendo mejor al Espíritu Santo, teniendo una relación con Él, vemos cómo Él actúa y Él nos puede acercar a poder comprender la misión de Cristo también, poder entender su plan, su sacrificio, cómo conquistó la redención, todos esos procesos. Según Juan, el evangelista Juan 1, versículo 12, dice que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra vida y se aplica en nuestras vidas el resultado de esa redención. Es quien actúa en el corazón del hombre, abriéndole el entendimiento. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento, operando en nuestro corazón, en nuestro interior y realizando una transformación de nuestra propia naturaleza. Él hace todo esto, pues lleva a las personas al reconocimiento de su estado de pecado y de que estamos perdidos por la eternidad, pero que sí nos puede llevar a entender que tenemos a Cristo para transformarnos. Este proceso no tiene participación humana externa, pues como vimos al principio, ¿cierto? Por más que podamos tener un poder de persuasión, tú y yo a lo mejor podemos estar entrenados para evangelizar a otros, podemos usar metodología humana, pero eso no funciona. Tus métodos y los míos van a ser diferentes. Cuando debes vencer al enemigo, el Espíritu Santo te guiará con poder y gloria para poder desarrollar el ministerio que el Señor te puso, te eligió y te escogió. Pongamos el ejemplo de David. A David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿cierto? ¿Quién debería haber sido, quién debería haber luchado contra ese gran gigante filisteo? Debía haber sido Saúl, ¿cierto? Porque era el hombre más grande que pasaba a todos los hombres de su pueblo por una cabeza. Porque era el más alto, el más bello, el más fuerte, era el rey y el que tenía la armadura más grande. Y quisieron vestir a David para que fuese y usase las vestiduras reales y las armas supuestamente ideales para ir a la batalla. Pero él usó sus propios métodos. El Espíritu Santo te dotará a ti y a mí de nuestros propios métodos y Él los perfeccionará para poder llevar la predicación a otros. No nos sirve el poder de otros, no nos sirve usar la metodología de otros líderes y otros pastores. Quizás podemos tomar ideas, sugerencias que muchas veces hay algunos pastores que a mí me encantan, pero jamás algunos misioneros, algunos predicadores que me encantan, pero jamás podría yo imitarlos o igualarlos, porque sería como lo que experimentó David, vestirme con una armadura que no es mía. Por eso yo le pido al Espíritu Santo que con mis pocas capacidades, mis nulas capacidades, sea Él quien pueda movilizar al corazón de otros. No se trata de utilizar técnicas neurolingüísticas, ni de un poder de persuasión, ni la conversión de una persona, sino que esto solamente es el Espíritu Santo. Y esto nos queda claro que Él es quien convence al que quiere y de qué forma lo hace. Quizás muchos han predicado por todo el mundo, grandes evangelistas, y han logrado
muy poco. Y hay otros que han predicado muy poco y han logrado mucho. Pero es porque el Espíritu Santo otorga esas funciones como Él quiere. Nuestra función es dejarnos guiar por el Espíritu. No cansarnos de predicar el Evangelio de una manera tortuosa a toda criatura, sino que dejar que el Espíritu Santo haga la obra por nosotros, pero sí nosotros ser el instrumento del Espíritu Santo. Tú y yo debemos ser el instrumento del Espíritu Santo y no instrumentalizar al Espíritu, como por lo general lo hacemos. Porque dice la Escritura, no fueron ustedes quienes me eligieron. Por el contrario, yo los elegí y los designé para que vayan y den fruto. Juan 15, versículo 16. Entonces, ¿quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que hace la obra? Es el Espíritu Santo. Hemos visto grandes hombres, hemos admirado quizás a muchos predicadores, muchos pastores, muchos líderes, muchos evangelistas, pero ¿quién realmente hace la obra de regeneración y que se refiere y quién hace la transformación de un cambio espiritual en las personas? Es el Espíritu Santo. Las Escrituras atribuyen la obra de la regeneración específicamente al Espíritu Santo. Conforme a Tito 3, versículos 5 dice, Él nos salvó mediante el lavado y regenerador y renovador del Espíritu Santo. Y no tiene participación humana como está escrito, los cuales no nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1, verso 13. Este texto nos deja claro que no nos convertimos en hijos de Dios por la dinastía, o sea, si mi padre era cristiano, mi madre era cristiana, o mis abuelos eran cristianos, o por muchas generaciones hacia atrás eran parte de una denominación. Y por eso yo lo soy. Ni tampoco por nuestros esfuerzos, que hoy día yo puedo decir, creo en Jesucristo. Ni por tu capacidad física, ni tu capacidad intelectual, ni lo mucho que sabes de teología, ni lo mucho que sabes de las escrituras, ni de lo mucho que sabes sobre los lenguajes en los cuales está escrito la Biblia, del hebreo, el latín, el griego, el arameo, etc. Sino que es obra y voluntad del Espíritu Santo. Porque ustedes fueron regenerados no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible mediante la palabra de Dios, la cual vive y es permanente, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Todo esto tiene sentido, pues el hombre por sí solo no es bueno, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, Él nos promete transformarnos. Dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un nuevo espíritu. Te quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Yo puse dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis leyes, en mis estatutos, y guarden y observen mis juicios. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Solo con el espíritu regenerado el hombre es capaz de vivir de esa manera, con un corazón nuevo y regenerado. El Espíritu Santo quiere habitar en nosotros para nuestra salvación. Y Él nos sella, Él nos transforma, Él hace de nosotros una nueva criatura. Él puede realizar una obra maravillosa en tu vida y en la mía. Es por eso que el Espíritu de Dios
es importante que podamos nosotros disfrutar de Él. Es común exaltar al Señor, ¿cierto? Hablamos del Padre. Es muy común que podamos hablar de Jesucristo, pero siempre se nos olvida hablar del Espíritu Santo. Y es el Dios que está con nosotros ahora. Después de estudiar esta reflexión, sería importante recordar las palabras de Pablo que nos dice: y no entristezcan al Espíritu de Dios, el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Entonces, ¿por quién fuimos sellados? Por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para el día de la redención. ¿No es maravillosa la obra del Espíritu Santo? Lo que Él hace para nuestra salvación. Él se preocupa de cada uno de nuestros puntos en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién puede negar eso? El creyente debe ser un templo para el Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo debe ser un templo para el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:19. No solamente esto hace referencia en que debemos alimentarnos, cuidarnos y tener solamente una vida sana, sino que permitir que la espiritualidad del Espíritu Santo nos transforme y nos haga un cristiano piadoso, maduro, reverente, perseverante y nos transforme plenamente. Que sea el Espíritu de Dios quien haga esa transformación en tu vida y en la vida, en tu vida y en la mía, para que podamos ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.